Que el Señor te bendiga y te guarde. La verdad que las semanas están pasando volando y es nuestra forma de alimentarnos semanalmente, así que damos gracias a Dios por estas herramientas que tenemos, esta tecnología en donde podemos acercarnos hacia Él, inclusive acercarnos nosotros mutuamente y alimentarnos mutuamente, porque de esta forma tanto vos como yo nos alimentamos nuestro espíritu. Así que tenemos que entender que las iglesias todavía no están abiertas el 100% y queremos ser cautelosos en abrirlas para que cuando podamos ir estemos todos seguros de lo que estamos haciendo. Así que yo no quiero tardar más tiempo y quiero entrar de lleno en el mensaje y quiero que abras tu Biblia en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4. Allí se nombra la genealogía o los descendientes de Judá. Y cuando uno entra en esos capítulos del Antiguo Testamento que se repite en varias ocasiones, empieza a entrar a enumerarse nombres difíciles hasta de leer, ¿no? Y me he preguntado tantas veces por qué tantas genealogías, por qué tantas descendencias. Y la pregunta es, ¿qué sentido tiene de nombrar a uno por uno de todos esos personajes que hasta a veces aparecen una sola vez en una genealogía así perdida? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Que para Dios somos todos muy importantes y Él no se olvida de ninguno, absolutamente no se olvida de ninguno. Así que es muy seguro que por ahí estemos anotados tanto vos como yo en algún libro de la vida y va a ser muy importante que eso quede registrado como quedaron registrados los nombres de los que nos antecedieron. Pero volviendo allí a Crónicas, Primera Crónicas capítulo 4, en toda esa descendencia o genealogía, el escritor separa en dos versículos, el versículo 9 y 10, y habla específicamente de una persona, porque tuvo que parar y tuvo que extender su relato, porque él hizo algo muy importante, y estamos hablando de Jabes. Así que empieza hablando de Jabes y dice que él fue más ilustre que sus hermanos. Estoy hablando en Primera de Crónicas, capítulo 9 y 10. Lo primero que dice que fue más ilustre que sus hermanos. Ahora, yo quiero aclarar que ilustre no significa más excelente o mejor que sus hermanos, sino que ilustre significa alguien que sobresale, alguien que es más noble y más notable que el resto. Así que dice que Jabes sobrepasó o estuvo más notoriamente que sus hermanos. Ahora, lo extraño de todo esto, que los nombres comúnmente en el Antiguo Testamento se hacía referencia a algo profético. Por ejemplo, Sara es una princesa, o sea, el significado de Sara es princesa. Y podemos leer en la Biblia que ella era una de las más lindas mujeres que había en ese momento. También Abraham significa padre enaltecido, Abraham padre de multitudes, y hasta el mismo Jesús, que significa salvador. Pero lo llamativo de Jabes es que, como muchos saben, Jabes significa dolor, porque su madre misma cuando lo tuvo dice que lo dio a luz en dolor, no como muchos que interpretan que lo dio con dolor, que eso sería muy natural porque es muy normal y hay muchos casos en la Biblia que han dado a luz con dolor. Sin embargo, este personaje dice que la madre le puso Jabes, dolor, porque fue dado a luz dentro del dolor. Así que Jabes creció con esa carga de dolor en sus hombros. No podía olvidarse nunca de esa carga. ¿Por qué? Porque cada vez que lo llamaban era como un recordatorio de lo que había sucedido con su madre. Así que tuvo que cargar con eso toda su vida. Y él seguramente estuvo experimentando rechazo desde su gestación con respecto a este nombre que su madre le había puesto. Pero ¿sabes qué? Jabes se sobrepuso a esa mal nombre que le puso su madre y marcó una diferencia. Así que quedó registrado en la Biblia y seguramente habrás escuchado alguna predicación o algún mensaje como este, o hasta algún libro habrás leído con respecto a Jabes, porque él marcó una diferencia tan notable que hasta el día de hoy todavía se habla de esa oración, la oración de Jabes. Y dice que fue distinto que sus hermanos. Jabes se reveló al destino de su nombre, del nombre que llevaba de dolor,
Hasta ese nombre quizás hasta lo limitaba. Sin embargo, él se sobrepuso y hasta me animo a decir que menospreció el significado que le había puesto su madre. Y con todo eso en contra, marcó una notable diferencia. Y yo quiero resaltar realmente cómo fue que él logró marcar una notable diferencia teniendo ese semejante nombre que lo acompañó durante toda su vida. Porque las enseñanzas que nos dan otras religiones u otras creencias nos hablan de que tenemos que basarnos cuando tenemos algo negativo en nuestras fuerzas. Y nosotros tenemos que entender que muchas personas se ponen como una careta o ponen un nombre que yo puedo solo y me sobrepongo a las partes negativas y realmente nos mostramos fuertes y nos mostramos muy seguros, pero en nuestro interior en realidad sabemos que somos muy vulnerables y hasta somos débiles por dentro. Pero Jabes basó su éxito, pongámosle así, porque dice que fue más ilustre con sus hermanos y ahí va el secreto en el versículo 10, porque dice que Jabes invocó al Dios de Israel. Jabes invocó al Dios de Israel. Ahora, ¿por qué al Dios de Israel y por qué no a Jehová? Porque aparentemente Jabes había sido un descendiente de los ceneos. Según los libros históricos, no era directamente de la tribu de Judá. Luego fue incorporado por la tribu de Judá, por lo tanto, él no pertenecía al pueblo. Y esto no es un dato menor, porque seguramente hay personas que están escuchando que no van a la iglesia, nunca asistieron y piensan no asistir nunca, y seguramente algunos tendrán alguna otra religión. Bueno, esto no importa y no va por la religión, esto sobrepasa religiones y creencias. Esto es realmente basarse en Jehová nuestro Dios, como hizo Jabes, que invocó a Jehová. Así que te doy un consejo: si realmente querés cambiar el rumbo de tu destino, podríamos decir el doloroso rumbo de tu destino, ¿sabes lo que tenés que hacer? No apoyarte en tus creencias espontáneas o en tu sabiduría. No te apoyes en tus fuerzas. No te guíes seguramente en tus experiencias, que deben ser muchas. Sin embargo, busca a Dios de todo corazón, invocalo a Él, porque como dice el Salmo, si lo invocamos en el día de la angustia y en nuestros problemas, Él nos va a librar de todos ellos. Así que ese fue el secreto de haber sido diferente a sus hermanos. Sabes que hay personas que conozco que tienen mejoras esporádicas en su vida, pero a pesar de estar conectados con Dios y van a la iglesia y leen la Biblia, siempre lo hacen a medias. Por eso su vida no pudo haber cambiado totalmente. Ahora, lo que hizo Jabes lo hizo de todo corazón. Por eso marcó una diferencia y fue más ilustre que sus hermanos. Y su oración en el versículo 10 comienza con una palabrita, "Oh", que parece que fuera algo más para rellenar esa oración. Pero como te decía al principio, como los nombres son importantes, todas las palabras que están en la Biblia son importantes. "Oh" es una manifestación de dolor. Fíjate vos qué casualidad que comience su oración con una expresión de dolor, como él se llamaba, como el significado de su nombre. O se traduce como un grito de auxilio, de socorro, a manera de desesperación. Y él dice como parafraseando: "Oh, si cambiaras este dolor y me bendijeras". Esa es la primera parte de su oración y me quiero detener un poquito ahí, porque siempre le pedimos a Dios que nos bendiga. Pero, ¿qué es realmente una bendición? ¿Qué es una bendición? Estamos muy acostumbrados a decirle: "Señor, bendíceme", o "vamos a bendecir a fulano de tal", o pedimos bendición para la iglesia. Pero, ¿qué es realmente una bendición? Y hay una definición en Proverbios 10:22 que dice: "La bendición de Dios es la que enriquece y nunca añade tristeza". La bendición de Dios es la que enriquece y nunca añade tristeza. De ahí podemos ver la diferencia entre haber tenido un capricho o que haya sido una bendición. Muchas veces vamos detrás de cosas materiales y al final, cuando la obtenemos, decimos: "No sé para qué lo compré, no tendría que haberlo comprado, me arrepiento". Al principio eso que fue tan necesitado y buscado parecía que había sido una bendición. Sin embargo, a lo último es como que añade un poco de tristeza. Y la bendición de Dios
jamás atrae o añade tristeza. Así que la bendición de Dios no es ni un lamento ni viene con tristeza. La bendición de Dios siempre viene con gozo, alegría y con paz. Así que Jabes fue específico en pedir su bendición, que es una cosa que tenemos que aprender. Siempre pedimos bendiciones así apresuradas, y sin embargo la oración de Jabes fue específica y dijo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Ahora se ve que él tenía territorio, porque si no hubiera pedido dame un territorio, pero él pidió que se ensanchara el lugar donde él estaba viviendo, el territorio. No se conformó con el lugar que tenía. Y eso marcó una diferencia, porque dice que él fue diferente con los demás. Así que no se conformó con el territorio que tenía. Y eso es muy importante, porque uno de los enemigos del cristianismo es conformarme con lo que tengo. Conformar es una de las cosas que tenemos que dejar de lado para tener que marcar una diferencia. Dios nos llama a ser luz en medio de las tinieblas. Dios nos llama a ser sal de la tierra. Dios nos llama a ser la levadura que leuda toda la masa, porque tenemos que ser diferentes. No podemos conformarnos con ser un poco más de luz dentro de la luz. Así que tenemos que atrevernos a mover los límites, a tomar territorios nuevos para Él. Eso es lo que Dios nos impulsa a hacer en este tiempo. Desde los comienzos del Génesis tenemos un Dios de conquista. Así que tenemos que tomar ese ejemplo. No podemos quedarnos y conformarnos con lo que tenemos. Necesitamos ensanchar nuestra visión. Necesitamos ensanchar nuestras fronteras. Necesitamos ir con los de a caballo. No sé si recuerdan el video anterior. Necesitamos nuevos desafíos. No nos cansemos con ir caminando. Necesitamos subir de nivel. Y hoy en día parecería que fuera una locura lo que estoy diciendo. Uno pensará, ahora necesitamos ir a tomar otros desafíos, ahora que estamos en pandemia. ¿Y sabe cuál es mi respuesta? Que claro que sí. Necesitamos más ahora en este tiempo de adversidad. Porque en el tiempo de adversidad es donde realmente se ven las personas que son responsables. Si no es ahora en medio de la cuarentena o de la pandemia, ¿cuándo vamos a ensanchar nuestro territorio? ¿Querés ser más ilustre o diferente que tus hermanos? Tenés que marcar una diferencia. ¿Querés marcar algo con los que te rodean? Tenés que hacer cosas diferentes. Y expandir mi territorio y pedirle a Dios de expandir mi territorio es porque está hablando de responsabilidad. Dios necesita gente responsable para su reino. La oración de Jabes continúa diciendo: si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo. ¿Y sabes qué? Esa es una de las oraciones más seguidas que salen de mis labios. Porque uno de mis temores es poder levantarme alguna mañana y sentir que el Espíritu Santo no esté conmigo. Todos los días le pido a Dios que no me suelte de su mano, que no me suelte de esa diestra que me tiene tomado de poder. Necesito siempre su dirección, necesito su respaldo, necesito su ayuda, su guía, porque sin Él estoy totalmente perdido. Y si me libraras del mal para que no me dañe, sigue la oración de Jabes. Fíjate qué importante que es esto. ¿Por qué? Porque esta oración no estuvo renegando de la situación en donde su madre tuvo dolor y lo tuvo en luz con dolor y en dolor. Y él no renegó de esa situación, no culpó a su mamá, no culpó ni siquiera a sus hermanos, ni siquiera culpó a Dios por tener esa carga tan visible en sus hombros. Así que no cuestionó. El porqué de eso es que está marcando la diferencia, que fue más ilustre que sus hermanos. Nosotros tenemos que aprender mucho de Jabes, porque en esa oración tan sincera y tan de desesperación y de lamento, dice que Dios le otorgó lo que pidió. Su petición fue escuchada, su petición fue otorgada, su petición fue concedida, cosa que a nosotros nos cuesta mucho que nuestra oración sea escuchada o concedida. Sin embargo, él fue tan simple en su oración y tan sincera que Dios vio su corazón y vio que realmente estaba necesitando eso. Así que esta historia muestra que Jabes
Voy a decir una palabra un poquito actualizada, a ver si se entiende. Ninguneó el dolor. Jabes desestimó el dolor. Y sabes que quiero traerte a memoria el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2, porque dice que Jesús sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del Padre. Él menospreció el oprobio. Saben que yo conozco la historia de muchas personas, como quizás la mía misma, en donde, vamos a decir, mis padres no se pusieron de acuerdo, pero si hubiera sido por alguno de ellos, yo podría haber sido abortado. Yo podría haber nacido con una baja estima muy profunda o podría haber sido diferente. Sin embargo, yo aprendí de Jesucristo. Él menospreció el oprobio. Jabes desestimó el dolor. No te tomes del dolor, porque si tenés dolor y estás arraigado en él desde tu niñez o tu adolescencia o tu juventud, no vas a poder lograr nada. Tenés que pedirle a Dios fuerzas para que, como él menospreció el oprobio y Jabes desestimó el dolor, también vos puedas tomar ese ejemplo, que en realidad no me quiero poner como ejemplo, pero me pasó a mí, le ha pasado a muchas personas, en donde inclusive mi esposa Marcela también, sus padres quizás quisieron abortar en algún momento, y tantos otros, pero nosotros no le dimos lugar a ese dolor. Así que ningunea el dolor que quiere estar así abrazándote, decirle, en Cristo todo lo puedo. Y tenemos que tener este ejemplo de Jabes, en donde él fue diferente que sus hermanos. Y es una buena ocasión para ser diferente en este momento de calamidad, en este momento de pandemia. Tenemos que ensanchar nuestro territorio y tenemos que demostrar que somos diferentes para bien, con todo el resto que está alrededor nuestro. Así que te dejo este mensaje y espero que te sirva para que vos alimentes tu vida espiritual. Y te pido que estés orando por la reapertura de las iglesias, porque es nuestro deseo, por lo menos, de hacer reuniones en donde podamos vernos las caras y poder estar orando como congregación, porque realmente muchos lo estamos necesitando. Te dejo este mensaje, te dejo mis saludos y realmente espero que te haya servido. Te bendigo en el nombre de Jesús.